retomar un poco esta temática que tiene que ver con las perspectivas axonométricas. Entonces, vamos a recordar un poco lo que vimos hace un par de semanas, y tenía que ver con entender etimológicamente a qué se refiere este nombre. ¿Bien? Axo corresponde a la expresión eje, mientras que metría corresponde a la expresión medidas. ¿Bien? Entonces, en líneas generales, las perspectivas axonométricas corresponden a dibujos cuyas medidas se indican en una serie de ejes. ¿Bien? Esos ejes a los que hacemos referencia son los ejes X, Y, Z, que nos definen la posibilidad de ubicar cualquier punto en el espacio en función de esos tres ejes de coordenadas. ¿Bien? Esta es parte de la información que van a encontrar siempre en todas las presentaciones, para que recuerden y noten que ninguna de las comisiones tiene color, que no está el arquitecto Moyano, ni el arquitecto Pinto, ni Núñez, ni otros de otras asignaturas, y están los códigos de accesos y los links para acceder a las consultas, que son los días martes a las 9 de la mañana, y los estamos realizando por la plataforma de BBB. Entonces, también podrán tener aquí nuevamente refrescando cuáles son los links de acceso a la página de Facebook, el mail de cátedra, el blog de cátedra, nuestro sitio de Instagram y el canal de YouTube, donde venimos un poquito atrasado con eso, pero hay material diverso para que ustedes pudieran ver algún tipo de material ahí temático. Entonces, bueno, la semana pasada estuvimos trabajando desde la lámina 1 a la lámina número 5 y partiendo... Hola. ¿Has sacado fotos? Hola, hola, hola. Activó a Michael, se le activó a Michael. Ah, ok. ¿Estás en tú? Silencia. Ok, gracias. Lo que pasa es que tengo que silenciar a todos y no permitirles que después lo habiliten, entonces, pero prefiero, nada, así. Corremos esos riesgos. Bien, entonces la acción de hace un par de semanas consistía primero en reconocer a través de estas gráficas que están en un tipo de dibujo que no tiene nombre todavía, que tal vez pueda alguno intuir que corresponde a axonométricas. La clave acá es, antes de dibujar, reconocer, analizar y reconocer y comprender las características geométricas de lo que vamos a dibujar. ¿Bien? Entonces, también les acompañamos algunos errores o dificultades manifiestas en prácticos de cursos anteriores, para que tuvieran un poco anticipadas estas eventualidades y pudieran cubrirlas sin problema. Después pasamos aquí, hay varios ejemplos con errores en cuanto al tipo de trazo, jerarquías de líneas, que tienen que ver con ir afinando el tema de la comunicación gráfica entre ustedes y nosotros. Pero fundamentalmente nos interesa que ustedes entiendan qué es lo que están dibujando. Y si yo entiendo lo que voy a dibujar, el control sobre el dibujo va a ser obviamente mucho mejor. Entonces, ven, aquí habían varias situaciones. Algunos incluso confundían, y no ha ocurrido este año, estimo, pero algunos, cuando les pedíamos una pirámide, la dibujaban un cono. ¿Ok? Pero bueno, es parte de la experiencia identificar dificultades y poder ir superándolas. Entonces, bueno, llegábamos a una complejidad máxima, es como intentar responder cuántas caras tiene una esfera, qué formas tienen, si son iguales, etcétera, etcétera. Aquí me pregunta Sara, ¿cómo dibujar la esfera? A ver, no sé si puedo aquí tomar algún... Deme un segundo, ya voy a ver si puedo
efectivamente dibujar con algo acá. Bien, la sugerencia que nosotros hacemos para poder resolver la esfera es cortarla en los diversos ejes. ¿Bien? Entonces, si yo puedo cortarla con un plano horizontal, lo que voy a encontrar es un círculo. ¿Bien? Así como si estuviera cortando una naranja que no está deformada, está bien redondita. En cuanto yo lo rebano con un plano horizontal, el resultado del corte es un círculo. ¿Ok? Bien, entonces si dibujo ese círculo que corresponde justo al punto medio, es decir, que pasa por los puntos medios de cada una de las 4 caras, bueno, las de atrás no están, pero a ver, espero que se comprenda esto. Bien, entonces después cuando reconstruyo esa esfera de nuevo y hago un corte, pero ahora con un plano vertical, no es preciso acá por la herramienta de dibujo, pero es lo mejor que tengo ahora. ¿Bien? Entonces, cuando corto con un plano vertical que incluiría el eje verde y el eje azul, ¿bien? Entonces de repente corto de nuevo con otro círculo que no se va a ver circular, se va a ver con ciertas deformaciones, pero que tiene como punto de común, en común con el círculo anterior, este punto medio del costado y debería tener el de la cara posterior. ¿Bien? Y por último, si no, me mareo con esto, ups, no. Un segundo. Algo así, supongamos, ¿bien? Que a la hora de cortar ahora con otro plano vertical que sea perpendicular al segundo plano que cortamos, es decir, que correspondiera al plano definido por las azules y los rojos, entonces la tercera sección debería coincidir con este punto de acá, ¿bien? Y con el de atrás de aquel lado, es decir, es como si de repente convirtiera esta esfera sólida en un esqueleto que está definido por 3 aros, 3 hula-hula, así encastrados, uno horizontal y 2 verticales, todos perpendiculares entre sí. Entonces ya tengo casi resuelta la esfera. ¿Cuál es la dificultad que me está quedando? Intentar hacer un trazo que me pudiera unir esa curva con esta y completar esos vacíos que quedan ahí entre el dibujo solamente de esos aros. ¿Bien? Fíjense que aquí se nota que hay un vacío entre los trazos iniciales de esfera. ¿Bien? Bien. Todo ese relleno yo debería poder completarlo a la hora de hacer el límite definitivo de la esfera. ¿Bien? Buenísimo, Sara. Ok, vamos a borrar los dibujitos. Bien. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Lo que sí es importante es que, nada, cualquiera de estas dudas ustedes pudieran intentar resolverlas también en las clases de consulta, donde ahí, bueno, seguramente tenemos otros recursos y más tiempo como para poder resolver esa y otras inquietudes. Ok, bueno, entonces vamos a trabajar ahora a introducirnos un poquito más en qué implica esto de las axonométricas, ¿bien? Porque que me digan que tengo que tomar dimensiones en los ejes no termina de ser muy completo. Veamos cuáles son las características generales de las axonométricas. ¿Bien? Aquí están enumeradas, las vamos a nombrar y después iremos una por una. ¿Bien? La primera de ellas es que es un tipo de dibujo utilizado en la etapa infantil. Probablemente en el momento de ingreso a la escolaridad. Y aún así, aunque uno no sepa mucho de axonométrica, uno tiene como familiaridad con los dibujos axonométricos. ¿Bien? A ver, les hemos estado mostrando en los dibujos anteriores algunos volúmenes y ustedes, sin haber dibujado, algún porcentaje de ustedes, nunca una axonométrica, pueden identificar un cono, es una esfera, es un cubo, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, hay como esa familiaridad con el dibujo.
Otra característica es el campo gráfico homogéneo. Vamos a hacer una cosa, voy a ir pasando uno por uno. Así vamos ejemplificando para reforzar la idea. ¿Bien? Entonces, este tipo de dibujos que la maestra de jardín de infantes o de primer grado nos solía mostrar, a nosotros que ya se han jubilado hace rato las maestras, imagino que las de ustedes todavía no, o sí, qué sé yo, es una lotería. A cualquier niño ustedes le muestran este dibujito y sin duda te dice, es una casa y tiene tejas, tiene una ventana rectangular, una puerta y una ventana circular en el techo, pero sobre la puerta tiene techo a dos aguas, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y por aquí podrá venir el arbolito, exactamente. ¿Bien? Entonces, y esto es la familiaridad. ¿Bien? Aquí ya identificaron los Sims 1, un jueguito que ya tiene un tiempo largo, pero hay muchas cosas que tienen que ver con estas características. ¿Bien? Por ejemplo, la repetición de tamaños. Aquí dice, los objetos de igual tamaño se dibujan de igual dimensión, se encuentren más cerca o más lejos. Y fíjense que cerca y lejos está entre comillas. Por ejemplo, aquí hay un autito que evidentemente está más cerca que aquel que está allá, y que en la experiencia visual cotidiana uno sabe que el auto que está más lejos se debería ver más chiquito. ¿Bien? Pero aquí hay algo muy extraño que independientemente de la posición en la que se encuentren los objetos, siendo exactamente iguales, no hay una reducción de tamaño. Lo mismo ocurre con esto. Veamos aquí, el ancho de la calle es continuo permanentemente, aunque esté más cerca o esté más lejos. Y así, bueno, con el resto de las edificaciones y demás. Y también con otros elementos más puntuales, ¿no? Aquí estas ventanas están dibujadas todas exactamente de la misma medida y con la misma forma, independientemente si están más cerca de aquí, de este punto central del dibujo, o si están más alejadas. ¿Bien? Otra de las particularidades de este tipo de dibujos axonométricos es que se pueden identificar o simular desplazamientos o recorridos en horizontal, es decir, en el eje X, Y, y en el vertical. ¿Bien? Es decir, aquí yo podría imaginar, y esto era parte, creo que una de estas cualidades de este jueguito, que uno pudiendo estar aquí enfrente de este almacén de color amarillo, puede venir por esta calle, girar, volver a girar, cruzar el puente, dar la vuelta, ¿no? Y dar la vuelta a la manzana, dar la vuelta aquí a este complejo, cruzar el río, volver, ¿sí? Y volver al punto de inicio, es decir, podemos identificar ese recorrido, una cuadra a la izquierda, X distancia hacia abajo, vuelvo otra vez hacia la derecha, bien, y así me voy desplazando hacia arriba, hacia abajo. Otra de las cosas dice que se identifican volúmenes y superficies planas, es decir, uno puede aquí identificar qué forma tiene la base de este edificio. ¿Bien? Y sin error, sin duda, y sin temor a equivocarme, seguramente ustedes podrían ser que la base de este edificio es un prisma de base rectangular. ¿Bien? Y de la misma manera podrían responder que cada una de esas cuadradas tiene como forma una superficie plana. Bien, y eh, la geometría corresponde a un cuadrado, a pesar de que no se ve como un cuadrado. ¿Bien? Ven que hay como una deformación y se ven como rombos esa ventana, pero uno naturalmente identifica, sin cuestionarse lo que percibe, e identifica que cada uno de esos cuadraditos, de esas porciones de ventana, son cuadrados. ¿Bien? Otra de las cualidades es que sin mayor experiencia se puede leer la espacialidad, ¿no? Puedo reconocer que este camión está delante de aquel otro, que ese está delante de aquel, pero que ese está detrás de aquel otro. ¿Bien? Que este camión está delante, de hecho lo está tapando a ese autito azul, y así con cualquiera de los elementos. ¿Bien? Y también puedo ver que hay algo que está arriba de, por ejemplo, estas ventanas están arriba de estas otras, pero también están hacia atrás. ¿Bien?
Y hay cosas que están más cerca y cosas que están más lejos. ¿Bien? ¿Ok? Nada, si me escriben en el chat que está comprendido, pasamos a la siguiente. ¿No? Bien, vayamos a esta segunda cualidad. Bien, dice, el campo gráfico es homogéneo. Bien. ¿A qué se refiere con esto de homogéneo? Que tiene las mismas cualidades esté donde esté. Bien. Es decir, no es aceite y agua, que es algo, digamos, que tiene cualidades distintas según donde me ubique yo, pero este plano gráfico, este espacio de dibujo, no tiene límites. ¿Sí? Aquí por una cuestión de tamaño está dibujado una parte de la ciudad, pero si quisiéramos e hiciéramos este plano más grande y cada vez más grande y más grande y más grande, podríamos dibujar toda la ciudad Sims, o la ciudad de San Juan, o la provincia, el país, el planeta, el universo. De hecho, imagino que han visto dibujos con estas características en las cuales está dibujado todo el sistema solar. Entonces, pero aquí empieza esta cuestión de qué locura, ¿no? Si cómo eso tan grande puede entrar en un pedazo de papel, bueno, aquí interviene el tema de la escala. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera un papel del tamaño del planeta, podría dibujarlo en este tipo de axonométrica. Probablemente no lo vería todo, hay una parte que va a quedar oculta, pero bien, es la intención de entender que no tengo límites. Y de la misma manera podría ir haciendo un zoom y dibujar el tornillo del picaporte del baño de esta escuelita que está aquí representada. ¿Sí? Otra de las cosas que también se mantiene o que definen a este sistema es que se mantiene la escala de los objetos en relación al tamaño del dibujo. A ver. Dice, objetos iguales en el espacio tendrán dibujos iguales. Es decir, si esta unidad que está aquí, que no sé qué es lo que es, pero supongamos que es una fábrica, si he construido y he representado esta fábrica aquí, tal vez la puedo volver a representar, no sé, por acá, y como es exactamente igual, de repente el dibujo va a ser igual. Ese dibujo va a ser igual a este, y los dos van a referir a objetos exactamente iguales. Pasaba recién con los autos en el gráfico anterior, ¿no? Autos iguales, dibujos iguales. ¿Bien? Otra de las cosas también que define este sistema es la dirección desde donde se estaría observando, entre comillas. Después más adelante ahondaremos esa definición y si no lo revisan en el apunte, que era un material que debían tener leído para hoy, y si no lo hicieron, una carita triste para todos, es la tarea que les queda, porque en el tiempo limitado aquí podemos hablar de algunas cosas, el apunte es necesario, es fundamental que lo completen. ¿Bien? Entonces aquí la característica 3 dice, la dirección de la vista está implícita. ¿Bien? Que es algo implícito que no hace falta explicarlo, sino que está intuido en la propia comunicación. ¿No? ¿Desde dónde está dibujado esto? ¿Desde dónde se ve? Desde arriba. ¿Bien? Desde muy arriba para poder representar a la ciudad con estas características. Es decir, si quisiéramos, podríamos dibujarlo desde abajo. ¿Bien? Entonces no veríamos los techos de las fábricas, sino que veríamos los pisos y veríamos la calle desde abajo, el río desde abajo. ¿Ok? El puente lo veríamos desde abajo. Esto es muy interesante acá. Veamos. Dice reversibilidad de la imagen. Es un trabalengua esa palabra, ¿no? Reversibilidad de la imagen, como esas remeras que tenés, que es tu remera favorita y que está manchada de un lado y la das vuelta para usarla del otro lado, aunque no sea reversible, la convertís en reversible. ¿Bien? Y esto nos implica una cierta ambigüedad. ¿Qué es la ambigüedad? Es lo uno y lo otro. Puede parecer esto, pero también puede parecer aquello. ¿Bien? Entonces, la mitad del curso podrá decir, no, es tal cosa, y la otra mitad dirá otra cosa. ¿Bien? Entonces, esto es lo ambiguo. Hay muchos desafíos en TikTok, Instagram y demás,
referido a de qué color es el vestido. Entonces la mitad se ponen a pelear, o el audio que decía que si le había llevado al tío la plata del alquiler o de la bicicleta. Ese tipo de cosas son las ambigüedades. Entonces, aquí hay una animación. Un segundo. Déjenme un segundo que la compu responda. Bien, ahí estamos. Bien, entonces, aquí podríamos, ante la pregunta de qué es lo que está dibujado aquí con líneas blancas, ¿cuáles podrían ser las respuestas de ustedes? Si las mandan al chat, mejor. Bien. Entonces la pregunta es, ¿qué está dibujado acá? Un cubo, un prisma, un cubo. Un cubo es un prisma, pero no todos los prismas son cubos. Entonces, bueno, ahí... pero estamos en línea. ¿Bien? A ver, bien, debe ser rectangular. Perfecto. Ahora, ¿qué estoy viendo yo de este dibujo para decir que es un cubo? Veo 4 caras aquí que definen un cuadrado. Veo 4 rectas que definen un cuadrado. Veo 3 rectas inclinadas para allá, una horizontal y otra vertical. Es decir, como dice Sofía, son líneas que definen las caras, y Agostina dice aristas iguales, y se me fue quién era, pero alguien decía un cuadrado y 2 rombos. Así es. Y aquí, quien respondió que ve un cuadrado y 2 rombos está en lo cierto. ¿Bien? Bautista dice que la cara de atrás es más grande que la de adelante. En realidad, si aquí viéramos un cubo, esta sería la cara de adelante, ¿bien? Esta es la cara del costado y esta es la cara de arriba. Entonces las caras de atrás no se estarían viendo. Entonces, bueno, veamos que... pero bueno, está esta ambigüedad, ¿no? De que puede parecer un cuadrado y dos rombos, o un cubo recortado mirando hacia arriba. Claro, como que lo estuvieras, Melina, como que lo estuvieras viendo desde arriba, a ver si coinciden con lo que dice Melina. Esta sería la base que se ve desde arriba, y estas serían como las paredes de una caja, pero para eso tal vez yo debería girar la cabeza hacia el lado derecho para poder alinearlo como si fuera esa deformación que ella plantea. Bien. A ver, ahora le incorporamos un dato más. ¿Bien? Porque si nos referenciamos al ejercicio de la lámina 1, donde debíamos dibujar esa figura, la pregunta era ¿cuántas aristas tiene? Bien, entonces la respuesta era 4 y 4, 8, y 4, 12 aristas. Bien, y aquí, bueno, me escucharon contar, porque no es una cuestión de memorizar las respuestas, es analizarlas. Bien, no se trata de tirarlas hacia el azar. Bien, y tiene 8 vértices, y tiene 6 caras. Entonces, veamos si podemos ahora identificar las caras. Hay una cara aquí arriba, ¿okay? Hay una cara aquí adelante, hay otra cara aquí en el lateral derecho. Bien, ahora me voy a ir a las de atrás, porque aquí habría otra cara, bien, que corresponde, y ya me estoy perdiendo. Aquí no sé qué estoy marcando, pero supongo que es esa cara de ese cuadrado que está atrás, y aquí está la de abajo. Bien, entonces en azul podrían estar las visibles y en rojo las no visibles. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, bien. Ahora, hagamos este ejercicio. Imaginemos que las visibles son las que tienen el tilde rojo, y las no visibles son las que tienen el tilde azul. Bien. Dice aquí Bautista que es como que se ve de arriba. Bien. A ver, vamos a borrar otro punto de vista al cubo. No puede, dice Agostina. Bien, eso es parte de este problema.
Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir aquí? Hay una reversibilidad de la imagen. Se da vuelta como una media. No puedo hacerle señas con las manos, pero imaginen una media y de repente el cubo, no sé, de repente esta es la cara principal del cubo y la están viendo de frente. Bien, esta que está acá. Bien, esa la están viendo de frente, pero ahora es esta la cara que quiero que vean. Es como que se está viendo desde arriba, me decía alguien por ahí. ¿Bien? Pero aún así Sara dice que ve 4 trapecios, un cuadrado, 2 triángulos. ¿Bien? Si ustedes quisieran, podrían ver figuras independientes, figuras sueltas. Acá hay un triángulo. ¿Bien? Acá hay un cuadrado. Acá hay un trapecio. Otro triángulo, otro trapecio aquí. Es decir, podría ser esto una figura totalmente plana. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir en este tema de la reversibilidad? Es mentalismo, dice. Ahora entienden cómo trabajan los magos. Trabajan con lo que saben que ustedes tienen y para muchos de ustedes esto es un cubo. ¿Bien? Y aquí es otro de los desafíos del dibujo. ¿El cubo es una figura plana o una figura espacial? ¿Es un volumen o es un poliedro o un polígono? Es un volumen. ¿Bien? Y el volumen tiene ancho, altura y profundidad. Pero sin embargo, esos 3 ejes, como dice Valentín, ¿bien? Maggie también está en lo cierto. Pero sin embargo, esto que está acá, más allá que es una presentación digital, pero si lo tuviéramos dibujado en la pizarra del curso, sería, o en la lámina de ustedes, es una figura plana. ¿Bien? Entonces lo que está ocurriendo es como si intentaran, y esto es una cosa que hacíamos siempre en clase, tener una caja de cartón en la mano y que tiene 3 dimensiones y la intentan meter en las 2 dimensiones de la pizarra, y al aplastarla esa caja se deforma. Mantiene algunas caras en realidad planas, pero otras sufren daños, se cortan, se deforman, se ondulan, se quiebran y ya dejan de ser útiles para poder contener cosas. ¿Bien? Es como esos vasitos que llevaban al jardín de infante que lo aplastaban contra sí mismo, entonces quedaba como comprimido para poder, como compacto para poder meterlos en la bolsita. ¿Bien? Entonces, bueno, veamos entonces qué es lo que está pasando acá. Avancemos un poquito más. Si habré derramado, parece así. Bien, supongamos que ahora ese cubo ya deja de estar construido en alambre, en donde veíamos cada una de las aristas, y ahora lo dibujamos con cierto espesor. Bien. Imaginemos que ya no es de alambre ese cubo, sino que es un cubo que está elaborado con unas varillas de madera. Bien. Y teniendo la posibilidad de dibujar todas las aristas de cada una de esas varillas, el dibujo sería algo como esto. ¿Bien? Entonces ocurren agravados aquí este tema de las ambigüedades. ¿Bien? Y las ambigüedades se dan justamente en estos cruces. Entonces, donde se cruzan elementos que en mi percepción están adelante, cuando se cruzan con elementos que están atrás, y cuando yo decido que esos elementos de atrás ahora estén adelante y que los que estaban adelante se vayan hacia atrás, de repente empiezo a tener como este juego. Veo una cosa, pero si lo decido veo otra. No sé quién tiene el micrófono. Gracias. Entonces vamos a avanzar. Si a la hora de tener este dibujo que estamos viendo ahora, como de rayos X,
donde vemos todas las caras y es un borrador y decidimos definir las aristas visibles. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Le agradezco si se puede fijar. Gracias. Entonces, si de repente a la hora de dibujar cometo el error de confundir estas aristas que están adelante y unirlas con las aristas que estaban detrás, vamos a ver si... Vamos a ver. Estas aristas vienen de atrás, pero estas que están acá vienen desde adelante. ¿Bien? Esas que están ahí también vienen desde atrás. Entonces, si yo cometo un error a la hora de dibujar, empieza a ocurrir estas situaciones que el dibujo me permite unir cosas que están atrás con cosas que están adelante, pero fácilmente ustedes podrán descubrir que este objeto en la realidad es imposible. ¿Bien? Sí, más que surrealismo, es una ilusión óptica que el propio dibujo permite. Esto es lo complicado de este dibujo, de este tipo de dibujo. Si yo no logro superar este tema o controlar el tema de la ambigüedad o la reversibilidad de la imagen, voy a tener serios problemas. No voy a poder unir en la realidad cosas que están atrás con las que están adelante, en la realidad, pero en el dibujo sí me lo va a permitir, ¿ok? Entonces hay que ser muy cuidadoso en eso. El dibujo me va a permitir hacer lo que se me antoje, pero la clave está en ser crítico para poder identificar dónde están los errores y poder corregirlos. ¿Bien? Entonces este dibujo sí está bien resuelto. ¿Bien? En estos puntos críticos no me confundí y el elemento que viene de atrás se interrumpe cuando está tapado por uno que lo precede y continúa más abajo. ¿Bien? Entonces aquí hay una buena solución y aquí la ambigüedad queda resuelta. Ya por más que quiera, esa cara que estaba atrás no puedo traerla hacia adelante. ¿Bien? Esa cara que estaba detrás ya no puedo hacer que venga hacia adelante, por más que lo intente. ¿Bien? ¿Queda claro esta noción? ¿Bien? Hay algunos ejemplos, si no me equivoco, ahí en en el apunte. ¿Bien? Y si no, luego les podemos mostrar algunas ilusiones al respecto, que el dibujo te permite, si uno cubriera parte del dibujo con una lámina, va a ver una cosa y después cuando corre la lámina descubre que la cosa no es lo que parecía. ¿Bien? Entonces vayamos a otra de las cualidades de este tipo de gráficos, que tiene que ver con la utilización de coordenadas X, Y y Z para poder ubicar cualquier elemento. ¿Bien? Aquí el volumen rojo, nada, está encajado, Z es la altura, es la dirección de las verticales, Y es la horizontales en este sentido, X es la horizontal de manera perpendicular. Cada uno de estos ejes son perpendiculares entre sí, es decir que en el espacio, entre el verde y el rojo hay 90 grados, entre el azul y el rojo hay 90, entre el azul y el verde también. Entonces yo podría, hay parte de este volumen rojo que está alineado al eje Z, al eje X y al eje Y, pero hay otras partes que no. ¿Bien? Entonces de repente esa recta no es, esa recta no es paralela a ninguno de los otros ejes. ¿Bien? Entonces ocurre que, pero aún así lo puedo dibujar. ¿Bien? Esa recta que está ahí no es paralela a ninguno de los ejes, esa tampoco, aunque son paralelas entre sí. Esta que está, lo voy a hacer desplazado para que lo puedan observar mejor. Esas dos son paralelas entre sí, pero no son paralelas a ninguno de los otros ejes. Ese tampoco, pero ese sí. ¿Bien? Y las verticales son todas. Las verticales siempre van a estar paralelas a Z. En cambio, estas rectas que acabo de marcar son horizontales, pero tienen una distinta ubicación que no corresponden con el eje X e Y. ¿Bien? Lo mismo con este otro volumen de acá. Esas dos no son paralelas ni entre sí,
Esa es paralela a las otras, pero no a los ejes. ¿Bien? ¿Cuál es la clave? Que cualquiera de estos elementos yo los puedo reconocer y situar utilizando coordenadas. ¿Bien? Esto, bueno, en matemática lo abordarán con más precisión. Entonces, cada uno de esos puntos tiene una coordenada. Si quieren, podemos usar el GPS del teléfono para poder ubicarlos. Entonces, este de aquí tiene las mismas coordenadas en X e Y que ese punto de ahí abajo. Entonces, ese punto y ese tienen las mismas coordenadas en X e Y. Pero este de acá arriba tiene una coordenada Z, que es distinta a 0, que es la que corresponde a esta que está en el piso. Entonces, todas las que están en el piso tendrán como coordenada Z 0, pero en X tienen un valor y en Y tienen otro. ¿Bien? Este de acá tiene el mismo valor en Z, el mismo valor en Y, porque está sobre el eje Y, mide lo mismo que hacia allá, pero tiene un valor en X que es distinto a aquel. ¿Bien? Entonces, el cruce de los tres ejes, perdón, corresponde al centro de coordenadas y es un triple cero. 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. ¿Bien? Virgilia dice que no sabe dibujar así. En realidad lo que estoy usando, no sé a qué se refiere a dibujar como con la aplicación, estoy utilizando la paleta que tiene para dibujar cositas, cuadrados, triángulos, figuras, etc. Y no se preocupe porque seguramente sabe más de dibujo de lo que usted cree. Bien, entonces avancemos un poquito. Esta es una de las cualidades. Utilización de coordenadas en X, Y y Z, aunque las aristas no sean paralelas a los tres ejes de coordenadas. Avanzamos a la siguiente. Bien, aquí otra de las cualidades que dice paralelismo en el espacio, barra, paralelismo en la gráfica. ¿Qué significa esto? Que los elementos que en el espacio tridimensional son paralelos entre sí, en la gráfica se van a seguir manteniendo paralelos. ¿Bien? Entonces acá hay una cantidad de 6 cubos, perdón, son dibujos que representan a 6 cubos, en donde están posicionados exactamente manteniendo paralelismos a los ejes X, Y y Z. Por lo tanto, las verticales, siendo verticales justamente, siempre son paralelas entre sí en el espacio y en el dibujo también. ¿Bien? Entonces, todas las verticales se van a dibujar verticales. Las que son paralelas al eje X, en rojo, en el espacio, en el dibujo seguirán siendo paralelas. Entonces, las 8 caras de este cubo que tienen la misma dirección que el eje X, en el espacio, en el dibujo van a seguir siendo paralelas. Igualmente, las Y son paralelas en el espacio, en el dibujo seguirán siendo paralelas. ¿Bien? Entonces es muy importante poder siempre diferenciar cómo es en el espacio y cómo es en el dibujo, porque el dibujo no siempre mantiene las mismas cualidades. ¿No? Por ejemplo, aquí, con total normalidad, yo expresé que eran 6 cubos dibujados, ¿bien? Y nadie en el curso lo cuestionó. ¿Bien? Pero si empezamos a hilar un poquito más, mi pregunta podría ser, ¿qué forma tiene la cara o cada una de las caras de estos cubos en el espacio? Sin duda la respuesta va a ser cuadradas. Las caras de todo cubo en el espacio son cuadradas, pero cuando voy al dibujo observo que están representadas como rombos. Y aún así, el dibujo me permitió identificarlos como cubos. ¿Bien? Entonces, difícilmente ustedes podrían decir que las caras de los cubos son rombos, porque entonces dejarían de ser cubos. Entonces siempre debemos diferenciar cómo son en el espacio y cómo se dibujan. ¿Bien?
Otra de las cualidades tiene que ver con esto, la repetición o divisiones de segmentos. Algo estuvimos charlando hace un momento, pero si este cubo mide A y el vacío entre cubo y cubo mide A en el espacio, en el dibujo va a seguir siendo exactamente igual. Es decir, si esto mide A en el espacio y es igual a eso, 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 si son iguales en el espacio, en el dibujo van a ser siempre iguales. Es decir, si yo pregunto cuánto mide A, ustedes podrán medir en cualquiera de estos puntos y siempre obtener la misma respuesta. Lo mismo ocurre en la otra dirección, y esto equivale tanto para lo macizo, lo lleno, lo ocupado, el espacio usado y el espacio vacío. ¿Bien? Es decir, el cubo mide B y el vacío hasta el otro cubo mide B, exactamente la representación va a ser igual. ¿Venimos bien por ahí? No sé si he perdido el audio. Sí, Retorno. perfecto, Ok, genial. se te escucha bien Bueno. y no hay dudas. Bueno. Contestan Ya, inmediatamente. sí, sí, estoy viendo el chat, así que lo... Genial. Bueno, Sí, sí, está bien. eso ocurre cuando repito segmentos, pero de la misma manera ocurre cuando divido segmentos. ¿Bien? Aquí inicialmente había un cubo representado y la petición es dividir esta cara en 4 partes iguales, o determinado segmento A va a ser igual a A, igual a A, igual a A, lo mismo el de arriba, será otra dimensión tal vez, y no importa